proyecto Nación eh, es un proyecto que iniciamos desde el Museo Central en el contexto de la conmemoración del Bicentenario en el año 2021 y tenía una vigencia hasta este año 2024. Parte integral de este proyecto fue la exposición Nación, Imaginar el Perú desde el MUSEN, la cual se exhibió en el Museo Central en el 2021 y también tuvo un catálogo de exposición, un libro en el cual se trabajaron 5 artículos. Estos artículos fueron escritos justamente por los curadores de la exposición. Ricardo Kusunoki fue uno de los miembros de este equipo curatorial, junto con María Eugenia Illa, con Hugo Iquejara, con Gabriela Germaná y con Carlos Contreras. A raíz de este proyecto hemos realizado también una serie de programas educativos para primaria, para secundaria, una serie de podcasts con investigaciones y recursos digitales. Estamos muy orgullosos realmente de los materiales que se han realizado. Están todos publicados en la landing page del Proyecto Nación, que pueden visitar desde nuestra página web. Y fue muy importante para nosotros que este proyecto tuviera una edición itinerante a través de una exposición itinerante, la cual estuvo presente en algunas ferias de libro aquí en Lima y en esta oportunidad se encuentra en la ciudad de Trujillo, justamente en la sucursal del BCR, que es la sede del MUS en Trujillo. Como parte de esta itinerancia, hemos tenido desde mediados de septiembre hasta la fecha una serie de talleres, programas públicos, recorridos escolares también enmarcados en esta exposición. Y hemos tenido la visita de la obra maestra de Daniel Hernández, la capitulación de Ayacucho, que va a estar disponible para la visita, que es completamente gratuita, hasta este sábado 16 de diciembre. Sin embargo, bueno, a pesar de todo esto, estamos ya culminando este periodo de conmemoraciones por el Bicentenario, ¿no? Llegó el año 2024 como en un abrir y cerrar de ojos, y justamente hay una serie de obras emblemáticas que nos hablan, que registraron estos momentos de la independencia, y del momento de cierre de la independencia. Una de ellas es, bueno, la batalla de Ayacucho y posteriormente la capitulación misma, ¿no? Entonces, en ese sentido, un poco este último conversatorio va a girar justamente en torno a estas obras de arte emblemáticas, también a cómo se miraron y cómo se crearon en un contexto del centenario de la independencia, ¿no? Hace 100 años, y cómo ha ayudado o de alguna manera ha contribuido a crear un concepto de nación, ¿no? Un concepto de nación que compartimos o que por lo menos refleja este cuerpo de obras históricas. Pero antes de dar pie a ya las presentaciones mismas, quisiéramos darle pase a José para que desde Trujillo nos pueda comentar un poco sobre la recepción del proyecto en esa ciudad. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Pilar. Buenas tardes a todos los presentes que nos acompañan a través de este enlace virtual. Y sí, quisiera aprovechar y empezar agradeciendo a Pilar Riofrío, directora del MUSEN del BCR, y a todo su equipo por traer esta propuesta bastante innovativa a Trujillo, a la sede del Banco Central, en esta sucursal, en el marco del proyecto Nación, como bien mencionó Pilar, donde además contamos con esta importante obra, que es la capitulación de Ayacucho, de Daniel Hernández, nuestro famoso pintor peruano, y que ha sido bastante bien recibida por los trujillanos y demás visitantes a nuestro museo. La verdad que como jefe de la sucursal Trujillo, me siento bastante honrado por haber albergado desde el 18 de septiembre y durante 2 meses casi esta importante exposición y todo lo que ha traído consigo, ¿no? Visitas que hemos llegado casi a 5.000 personas, entre ellos casi la mitad de estudiantes, que como bien dice Pilar,
en el marco de estas propuestas educativas que tiene el museo, el MUSEN del BCR, y que en el MUSEN Trujillo, obviamente, hemos visto nosotros como funcionarios acá, pues, desfilaron un sinnúmero de escolares, bastante contentos, un poco viviendo este legado histórico donde Trujillo, pues, es una ciudad con bastante importancia, ¿no? Y yo también quisiera aprovechar este espacio para no solamente remarcar este interés que han tenido los estudiantes y los directores de colegio por traer a los alumnos y aprovechar esta exposición itinerante que tenemos durante 2 meses, sino por ese sentido de comunidad y un poco en línea con alguna de las funciones e iniciativas del banco de fomentar el desarrollo cultural, pues también hemos tenido en los conversatorios bastante acogida. Este es un conversatorio que vamos a tener de manera virtual, pero los dos previos que hemos tenido presencialmente ha estado de verdad que bastante interesantes. Yo como economista igual, jefe de la sucursal, la verdad que tomaba bastante interés y las personas de Trujillo bastante involucradas activamente con participaciones y preguntas bastante interesantes, ¿no? Sobre temas que quizás uno puede escuchar en estos espacios, ¿no? Entonces, la verdad que la propuesta, aparte de los talleres que hemos tenido los sábados, ha sido de muy agrado para la comunidad trujillana y también quisiera aprovechar para resaltar la labor que el museo realiza a través de las sedes que tiene fuera de Lima, ¿no? Tenemos esta sede acá en Trujillo, pero además tenemos una sede en Arequipa y una sede en Piura. Y entonces, a través de esta sede, pues tratamos un poco de acercar este patrimonio cultural hacia la comunidad. Y quisiera hacer un paréntesis nada más para un poco recordar la labor que tiene el Banco Central de Reserva del Perú, ya con 102 años de historia y a través de sus 7 sucursales, una de ellas acá en Trujillo, la sucursal, tenemos como misión principal preservar la estabilidad monetaria y a través de las sucursales, obviamente, proveer un adecuado circulante a la población y de estudios económicos regionales importantes. Pero además resaltar esta loable misión o función que estamos desarrollando hoy día a través de los museos, de un poco acercar ese patrimonio cultural con la comunidad. Y qué mejor, Pilar, yo te agradezco nuevamente con estas propuestas educativas, ¿no? Empezando desde los más chicos a mantener un poco el legado histórico y con esta obra importantísima de Daniel Hernández que hoy día un poco vamos a escuchar. Nuevamente, en nombre del Banco Central de Reserva y la sucursal Trujillo, agradecido con esta exposición itinerante en el proyecto Nación que empezó fuera de Lima, en esta ciudad. Muchas gracias nuevamente y esperemos pues que el conversatorio de hoy, que es un poco que marca el cierre, pues sea del agrado para los trujianos que también están conectados y para todos los peruanos que quizás nos siguen a través de este enlace. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Qué gusto escuchar eh, el buen impacto y acogida que ha tenido esta exposición por la sucursal de Trujillo, que además es un espacio cargado de mucha historia, ¿no? Es la Casa Urquiaga, que es una casa que mantiene su predio desde la época colonial. Y justamente quiero resaltar, bueno, quienes participaron en los conversatorios anteriores fueron destacados historiadores trujillanos, Frank Díaz Pretel y Juan Castañeda Murga, ¿no? Entonces, lamentablemente no tenemos grabados los conversatorios, pero seguramente tendremos otros espacios también para seguir compartiendo sobre la historia tanto trujillana como nacional, ¿no? Em, Ahora sí, voy a darle paso a Carla, voy a presentarlos primero. Ellos nos traen una conferencia muy importante porque además está muy vinculada a nuestras colecciones, ¿no? Carla va a comentarnos específicamente sobre el trabajo de Daniel Hernández en el contexto de estas celebraciones por el centenario de la independencia, vinculado al Salón Ayacucho. Y Ricardo también va a hablarnos especialmente de esta obra tan mencionada el día de hoy,
así como el trabajo de Daniel Hernández vinculado a las celebraciones por la independencia del Perú. Carla Di Franco es magíster en Historia del Arte y Curaduría por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciada en Filosofía por la misma Casa de Estudios. Cuenta además con un diplomado en Gestión Cultural, ha sido docente en diversas universidades en materias relativas a la estética y la historia del arte y actualmente es directora de la Dirección de Investigación y Planificación Museológica de la Dirección General de Museos en el Ministerio de Cultura. Y Ricardo Kusunoki, que nos acompaña también, es egresado de Historia del Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es curador asociado de Arte Colonial y Republicano del Mali, donde intervino en la renovación del guión museográfico de las salas permanentes. Ha sido co-curador de las exposiciones temporales Conexiones en el año 2018 y Nación Imaginar el Perú desde el MUSEN en el 2021. No hemos colaborado ahí, ha colaborado con nosotros en esos dos proyectos y ha publicado diversos artículos sobre arte peruano de los siglos XVII y XIX, los cuales giran en torno a la influencia de la ilustración en las tradiciones artísticas locales, así como exploran las relaciones entre metrópoli y periferia. Antes de comenzar, solamente avisarles que si tienen alguna consulta, alguna pregunta, pueden hacerlo a través del chat, pregunta o comentario. Para la segunda parte de este conversatorio, Jorge Kishimoto, que es especialista en educación y exposiciones del museo, va a moderar esta parte de preguntas y comentarnos también sobre las interacciones educativas que se han tenido durante este proyecto. Bueno, muchísimas gracias Carla y Ricardo. Te doy pase, Carla, para que puedas comenzar con tu presentación. Gracias, Pilar, por invitarnos a este lindo proyecto como Proyecto Nación que organiza el Museo Central. Les agradezco mucho y sin más dilación paso a compartir mi pantalla. Ok, entonces, digamos, hoy día vamos a tratar el tema, digamos, tal como se ha propuesto desde el Museo Central, como lo ha explicado bien Pilar Riofrío, es Nación, imaginar el Perú desde el museo. Entonces, digamos, yo me voy a centrar, ¿no es cierto?, en una obra de Daniel Hernández, que es La apoteosis de Ayacucho. No me voy a centrar, que forma parte además de el boceto preparatorio de esta obra, ¿no es cierto? La obra, digamos, preparatoria de este óleo, ¿no es cierto?, se encuentra precisamente en el Museo Central, digamos, en el centro de Lima, ¿no? Entonces, yo me voy a centrar en esta obra que se llama La apoteosis de Ayacucho, que pintó Daniel Hernández y que fue, digamos, un óleo de grandes dimensiones que estuvo dentro, ¿no es cierto?, de un espacio que mandó a construir Leguía para las celebraciones precisamente de la batalla de Recordemos muy brevemente, ¿no es cierto?, que Leguía, durante el periodo, durante el oncenio de Leguía, Leguía tuvo la responsabilidad, ¿no es cierto?, que él supo, digamos, utilizar muy bien en términos de su rédito político, de su imagen como mandatario, dos celebraciones, ¿no? Las celebraciones del centenario de la independencia, ¿no es cierto?, en 1921, y el centenario de la batalla de Ayacucho en 1924. Entonces, esta pintura de carácter histórico, vamos a ver en qué sentido de carácter histórico, que realiza Daniel Hernández, ¿no es cierto?, es una pintura que le pide, ¿no es cierto?, pintarle guía dentro de un espacio que se llama el Salón Ayacucho. Voy a empezar brevemente entonces mi exposición en tres partes. La primera parte es una parte en donde voy a hablar muy rápidamente de quién era Daniel Hernández, un poco para entender la importancia de Daniel Hernández precisamente en las celebraciones del centenario de la batalla de Ayacucho, es decir, en el 24. Luego voy a pasar a explicar un poco qué fue el Salón Ayacucho, dónde está esta obra de Daniel Hernández que se llama La apoteosis, y finalmente voy a hacer un análisis iconográfico, ¿no es cierto?, de la obra de Hernández, ¿sí? Entonces, empecemos. Voy a agrandar la presentación, ¿no es cierto?, y aquí la tienen.
Este es Daniel Hernández, ¿no es cierto? Para los que no lo conocen, me parece siempre interesante poder, digamos, recordar los rostros, ¿no es cierto?, del personaje en cuestión. Este es Daniel Hernández, probablemente en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Él, cuando ya llega a la Escuela Nacional de Bellas Artes, es probablemente, digamos, uno de los artistas más reconocidos, no solo a nivel nacional, sino internacional. Había ya ganado una serie de premios, digamos, es una persona que logra participar en en los principales salones artísticos de París, ¿no es cierto? Obtiene una medalla por uno de sus lienzos más reconocidos, que forma parte de la colección actual del Museo de Arte de Lima, como La Perezosa. Entonces, cuando, digamos, Daniel Hernández llega a Lima por pedido de José Pardo, el presidente en ese momento, que ya está por acabar, digamos, su mandato, y le pide ser el nuevo director, ¿no es cierto?, de la recién creada Escuela Nacional de Bellas Artes. A lo cual, digamos, Hernández accede. Hernández en ese momento tiene, digamos, unos 60, 62 años aproximadamente, 62, y, digamos, ya es un artista obviamente muy reconocido, como ya he dicho antes, ha recibido premios en Europa, ¿no es cierto? Pasa gran parte de su formación primero en París, ¿no es cierto? Y luego en Roma con un pintor reconocido que se llama como Mariano Fortuny, del cual se forma, ¿no es cierto? Y entonces cuando ya llega aquí, digamos, es, como lo he dicho antes, sin duda el artista más reconocido, ¿no es cierto?, en la esfera nacional y también internacional. Entonces, es a este artista, ¿no es cierto?, al que le encarga, y eso me parece importante empezar a decirlo, la institucionalización, ¿no es cierto?, del arte en el Perú. O sea, es, digamos, Hernández quien se encarga de alguna manera de empezar a generar, ¿no es cierto?, estas primeras generaciones de artistas, donde están, por ejemplo, Wenceslao Inostroza, Elena de Ijue, Vinatea Reynoso, Camilo Blas. En esta escuela, en esta primera escuela, va a estar Hernández de director, va a convocar a Piqueras Cotolí, el arquitecto sevillano Piqueras Cotolí, como la persona encargada de la especialidad de escultura, y a José Sabogal, el famosísimo pintor José Sabogal, como el encargado de la especialidad de pintura. Entonces, imagínense esta recién creada Escuela Nacional de Bellas Artes, que está comandada, ¿no es cierto?, por Daniel Hernández, a pedido de José Pardo, ¿no es cierto?, en principio, ya en la última parte de su periodo, donde tenemos a estos dos otros grandes personajes, a Piqueras Cotolí, el creador de este estilo arquitectónico que se ha llamado neoperuano, y a José Sabogal como el padre del indigénico, ¿no? Entonces, tenemos estas tres grandes figuras. Estas son imágenes de esta primera Escuela Nacional de Bellas Artes, que se las quería mostrar un poco para conocer cómo era la escuela al principio, ¿no? Y esas son imágenes de las primeras exposiciones que logra montar, de las primeras exposiciones anuales, que son producto del resultado de estas primeras generaciones de las cuales acabo de hablar, Elena de Ijue, Vinatea, Camilo Blas, ¿no? Esas son imágenes de la escuela. Este es el cuadro, ¿no es cierto? Paso por aquí, este es un cuadro de 1906, este cuadro es el que merece precisamente, digamos, un premio, por el cual Daniel Hernández gana un premio, y luego Daniel Hernández, ¿no es cierto?, cuando ya llega, ¿no es cierto?, a Perú, empieza o se transforma de alguna manera en un pintor, digamos, del régimen de Leguía, ¿no? Entonces, Hernández muy rápidamente acoge una serie de pedidos expresos que le hace Leguía, en donde están, por ejemplo, desde pinturas de este tipo, como de las cuales va a hablar Ricardo después, Ricardo Kusunoki, que estas de 1921, que es parte de la colección del Museo Central, pero también donde aparece, por ejemplo, Leguía retratado, ¿no es cierto?, saludando a una autoridad francesa, ¿no?, dentro de los salones, por ejemplo, de Palacio de Gobierno, en el contexto del centenario, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos este tipo de pintura histórica, ¿no? Y tenemos luego, por ejemplo, este otro retrato que también le hace Hernández a Leguía, ¿no? Un poco para que vean cómo se transformó muy rápidamente, digamos, en un pintor que accedió a muchos de los pedidos que le hizo, digamos, Leguía durante el oncenio, ¿no? Este otro cuadro, por ejemplo, el retrato de Francisco Pizarro, que se encuentra en la Pinacoteca, ¿no? Y finalmente, al cuadro al cual yo me voy a referir para poder verlo con calma, es este cuadro que se encuentra aquí. Este cuadro, como les mencioné, se llama La Apoteosis de Ayacucho, y el boceto, ¿no es cierto?, es decir, la pintura preparatoria, se encuentra en el Banco Central de Reserva.
es un tríptico, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver ahí, y digamos, la versión final ahora, en este momento, porque el Salón Ayacucho no existe más, que es a lo que voy a contar, se encuentra en la Sociedad Benemérita de la Independencia del Perú, que es una institución que se encuentra en la avenida Arequipa. Si a alguno le interesa conocer el cuadro, porque realmente es impresionante, o sea, es decir, el boceto es ya una maravilla, este boceto que se encuentra, digamos, en la Pinacoteca del Banco Central de Reserva, en el Musen, perdón, pero, digamos, el cuadro que está en la Benemérita es una cosa increíble por las dimensiones mismas, ¿no?, que tiene, digamos, este óleo, es muy grande. Entonces, quien quiera verlo en vivo y en directo, les recomiendo que puedan ir, digamos, a esa institución, ¿no? Entonces, este es el cuadro en cuestión que manda a pintar Leguía Hernández y que forma parte de las celebraciones del centenario de la batalla de Ayacucho y que se encuentra dentro del salón del cual vamos a empezar a hablar. Entonces, es este cuadro el que vamos a analizar en la tercera parte de mi exposición. Entonces, quiero pasar a comentarles, este es el Salón Ayacucho. Voy a hacer como una pequeña, digamos, introducción, ¿no es cierto? Este es un salón que mandó a construir Leguía, ¿no es cierto? No fue un salón que se hizo en material noble, pero se hizo una mezcla entre cartón, piedra y quincha, y de hecho tiene una duración, ¿no es cierto?, casi como de unos 17 años, ¿no? Se destruye en el año 1937 y lo destruye el presidente Benavides. Entonces va desde el año 1924 hasta que lo construye, lo manda a construir Leguía, hasta el año 1937 que lo destruye Benavides para construir el nuevo palacio que tenemos ahora. Entonces, imagínense, digamos, que esta construcción Leguía la logra hacer en muy poco tiempo, porque, digamos, Leguía tiene, y eso es parte, digamos, de los argumentos que ya empiezo, digamos, a soltar, digamos, a desarrollar. Leguía, como este mandatario, ¿no es cierto?, que tuvo a su cargo estas dos grandes celebraciones, la del 21 y la del 24, tiene un interés muy especial por generar, digamos, dos discursos, diría yo. Un discurso vinculado a la modernidad, es decir, el Perú se tiene que mostrar, digamos, ante el exterior, ante todas estas delegaciones exteriores que vienen para la celebración de la batalla de Ayacucho, como un país moderno, como un país civilizado, ¿no es cierto? En los discursos de Leguía, todo el tiempo la palabra, digamos, que somos un pueblo civilizado, que somos un pueblo moderno, se repiten constantemente, ¿no? Leguía, digamos, es reconocido de alguna manera como el gobernante que efectivamente moderniza Lima en una serie de aspectos vinculados a la luz, al agua potable, en fin. Y de otro lado, ¿no es cierto?, hay un discurso, digamos, de Leguía, que ya lo han señalado otros historiadores como Antrobús, aunque no únicamente, como de una secuencia histórica pacífica o una convivencia armoniosa entre todas nuestras etapas. Entonces, lo que Leguía constantemente repite, tanto en el 21, pero en el 24 especialmente, repite esta frase de el Perú es, ¿no es cierto?, y cito, un inca, un virrey y un libertador. Entonces, lo que él intenta construir en el Salón Ayacucho, lo vamos a ver, digamos, con las imágenes, me voy a detener obviamente en la imagen de Hernández, básicamente, es que, digamos, nuestra historia nacional, es una historia nacional de una convivencia armoniosa, de una ausencia de conflictos, de una ausencia de coacción. Es una, digamos, una historia donde no han habido violencias, donde no han habido desencuentros o imposiciones, digamos, culturales, ¿no? Eso es más bien Leguía lo que intenta demostrar a través de este programa iconográfico que se construye en el Salón Ayacucho, es esta idea de una nación, por un lado, moderna, civilizada, ¿no es cierto?, pero por otro lado, donde estos tres grandes periodos históricos, es decir, el periodo, digamos, pre-inca, donde además no importan las culturas anteriores porque todo lo pre-inca, digamos, o todo lo prehispánico se entiende como lo incaico, ¿no? Porque el desarrollo de la arqueología no es el que tenemos actualmente, entonces, digamos, se entiende lo prehispánico como lo incaico. De otro lado, lo colonial y lo republicano, todo es una secuencia súper armoniosa donde no ha habido ni coacción, ni violencia, ni conflicto. Entonces, ese es un discurso muy poderoso, ¿no es cierto?, que Leguía intenta construir dentro del Salón Ayacucho. Y el cuadro de la apoteosis de Ayacucho forma parte, ¿no es cierto?, desde, digamos, mi investigación, desde la argumentación que les quiero plantear hoy día, precisamente de ese discurso que está construyendo Leguía, ¿no? Entonces, Hernández, de alguna manera,
tradujo, ¿no es cierto?, en términos pictóricos, iconográficos, ese discurso político de Leguía. Entonces, digamos, podemos entender, ¿no es cierto?, que de alguna manera para el presidente Leguía, nuestro pasado, este pasado inca, era este pasado viril, glorioso, lleno de oropeles, de oro, pero y al mismo tiempo este pasado más bien, digamos, vinculado a la colonización española, o nuestro pasado español, como él llama la madre patria, ¿no es cierto?, debe ser algo que debemos agradecer porque nos da, dice literalmente Leguía, de un lado la religión y de otro lado la lengua española, ¿no? Entonces, hay como toda una construcción, ¿no es cierto?, en ningún momento de una construcción de desencuentros, ¿no es cierto?, o de ganancias bélicas, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Más bien se quiere mostrar, digamos, como ya lo he dicho, digamos, este pasado, digamos, armonioso, esta sucesión de secuencias históricas pacíficas y armoniosas. Entonces, veamos esta entrada, que es la entrada del Salón Ayacucho. Si ustedes ven el Palacio de Gobierno, pónganse delante del Palacio de Gobierno, hacia la mano izquierda está donde está el pasaje Correos, que desemboca, digamos, en lo que es ahora la Alameda Chabuca Granda y en el puente que conecta hacia el RIMAC. En ese lado, ¿no es cierto?, de el Palacio de Gobierno se construyó en muy pocos meses, ¿no es cierto?, esto que se denomina el Salón Ayacucho. ¿Quién construyó el Salón Ayacucho, o quién, digamos, lo diseñó? Fue Piqueras Cotolí, donde hizo digamos, esta especie, digamos, de mezcla, sobre todo de iconografía tehuanaquio, pero no únicamente, digamos, y ahí vemos parte de la entrada. Entonces, estaba dentro del Palacio de Gobierno, ya se destruyó, como les comenté, en el año 37, y estaba, digamos, en este lado, si uno se pone delante del palacio, hacia el lado izquierdo, ¿no es cierto? Miren, esta es la primera antesala del Salón Ayacucho. Entonces, en cada una de estas salas, tenía 3 salas, esta es la primera. Entonces, en cada una de las salas uno va a poder ver sargas. Estas sargas eran unas telas que aún existen, ¿no es cierto?, unas telas de dimensiones muy grandes. Se llaman sargas porque son telas sin preparar, hechas con mucha premura, porque además esto se hizo con mucha rapidez. Y estas sargas las hicieron precisamente los alumnos, ¿no es cierto?, de la primera promoción de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Es decir, aquí las sargas tienen como autores a Elena de Iscue, a Camilo de Blas, a Wenceslao Nostroza y a Vinatea. Y algunas también pertenecen a Sabugal, efectivamente. Entonces, ustedes van a ver a lo largo, digamos, del salón, estas sargas, ¿no es cierto?, de estos alumnos de la primera promoción. Aquí está, por ejemplo, esta primera antesala. Pasamos a la segunda, porque no nos podemos detener digamos, no es esto una conferencia sobre el salón. Vamos a, a ver, déjenme. Ahí está. Esta es la primera antesala para que la vean de otra manera, en una imagen bastante más luminosa. Esto que estoy señalando aquí con el cursor, ojalá me lo logren ver, son precisamente las sargas a las cuales hago referencias, y las sargas, ¿no es cierto?, estas telas sin preparar, que se pintaron con mucha rapidez, hacían mención a distintas etapas históricas, digamos, del Perú. Entonces, la colonia, la república, ¿no es cierto?, y todas eran, digamos, de una perspectiva, digamos, muy romantizada o muy idealizada, ¿no es cierto?, de ese momento histórico, como evidentemente en ningún momento se representó ni una guerra, ni una escena bélica, todo lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, esta es la segunda antesala, estamos en la segunda, digamos, entonces el segundo salón, y ahora vamos a pasar efectivamente a el tercer salón, ¿no? En este tercer salón, como ustedes ven, aquí está el tríptico de Daniel Hernández, que tiene su boceto preparatorio, su obra preparatoria en el museo, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver aquí, ahora lo vamos a analizar, digamos, la parte central, ¿no? Y estas dos partes laterales que componen el tríptico, ¿sí? Y a los costados pueden ver también estas sargas, ¿no es cierto?, estas telas de gran tamaño, ¿no es cierto?, que fueron pintadas, como dije, por los alumnos de la primera promoción de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Aquí, y luego espero mostrarles alguna imagen de eso, no sé si la coloqué en esta presentación, pero sí, pero ustedes ven que delante del cuadro de Hernández hay como una escalinata.
Entonces, imagínense, ¿no es cierto?, a Leguía puesto los días de la celebración en este espacio, justamente recibiendo, ¿no es cierto?, a los mandatarios de las 13, de las 13 naciones, de los 13 países que llegaron, para saludarlos, ¿no es cierto?, y darles la bienvenida a esta gran celebración que organiza, digamos, el Estado a manos de Leguía, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con eso es que Leguía no solo reconstruye un programa iconográfico en el Salón Ayacucho, donde hay, digamos, esa sensación de esta continuidad armoniosa de todas las etapas históricas, de alguna manera invisibilizando el conflicto, ¿no es cierto?, porque se quiere representar, digamos, de una manera muy clara, ¿no es cierto?, ante las naciones que lleguen a visitarlo, sino que además, ¿no es cierto?, hay este programa iconográfico forma parte también como de una apuesta teatral que hace, digamos, Leguía en estas fiestas centenarias, ¿no? Como ustedes van a ver, en el cuadro de la apoteosis aparecen héroes, ¿no? Que podríamos decir que pueden ser Bolívar, digamos, Sucre, ¿no es cierto? Y algunos de los héroes que participan, digamos, en la batalla, digamos, de Ayacucho. Entonces, la idea sería que, digamos, es Leguía, ¿no es cierto?, al costado de este cuadro, uno de estos héroes de la República, ¿no?, del oncenio. Entonces, Leguía, de alguna manera, en esta performance republicana, aparecería al costado o a la altura de Sucre, de Bolívar, de Córdoba, de alguna manera, ¿no? Entonces, es importante también transmitirles esta idea de cómo, de alguna manera, en Leguía hay una teatralización y una estetización de la política, ¿no? Salvando las distancias, digamos, eso es lo que también hace, por ejemplo, el nacionalsocialismo, o sea, digamos, no tiene nada que ver en términos ideológicos, ¿no es cierto?, pero cómo, digamos, regímenes políticos utilizan, ¿no es cierto?, símbolos iconográficos o espacios, ¿no es cierto?, para construir un discurso político al cual tienen que estetizar, ¿no es cierto?, darle formas para que precisamente, digamos, el discurso que quieren transmitir tenga un impacto mayor. Y Leguía hacía eso de manera muy astuta, ¿no?, en ese sentido. Este es otro lado, ¿no es cierto?, del Salón Ayacucho, hacia el fondo, lo estoy señalando aquí, también pueden ver, ¿no es cierto?, el tríptico, ¿no? Y ahora entonces, este es el salón, un poco para que lo conozcan, ¿no es cierto?, en el momento mismo de la celebración, en uno de los salones. Este es el salón también. Aquí pueden ver las sargas de las cuales yo les hacía referencia, ¿no es cierto? Ok, esa es la ubicación, pero ya les conté dónde estaba. Y es importante, ¿no es cierto?, como cuando Sánchez Cerro, de alguna manera, le da el golpe de estado a Leguía, la primera foto que se toma, una de las fotos más importantes que se toma, es precisamente en el Salón Ayacucho, ¿no? Delante, donde está además un gran crucifijo, ¿no es cierto?, delante de la obra de Hernández también. Entonces, digamos, es interesante cómo ese espacio, ¿no es cierto?, no es solo evidentemente un espacio físico, sino es un espacio simbólico muy ligado, digamos, al poder, a la representación del poder, ¿no? Entonces, ahora sí me quiero centrar, digamos, en la obra de Hernández, ¿no es cierto? Voy a pasar porque si no me van a llamar la atención con el tiempo. Esta es la obra de Hernández, ¿no es cierto? Este es el boceto preparatorio, ¿no es cierto?, que tenemos en el Musen, ¿no es cierto?, que se compone de estas tres secciones. Me gustaría ir entonces a digamos, las fotos que le tomé para la investigación que realicé para mi tesis de maestría, digamos, a el óleo que se encuentra en la Benemérita. Entonces vamos a pasar a verlo. Me voy a detener aquí. Aquí. Sí, quizás ahí está. Este es un óleo, ¿no es cierto?, donde vamos a detenernos ahora en la parte central, ¿no? Desde esta parte central podemos ver entonces que descienden, ¿no es cierto?, desde esta colina de las Pampas de Quinoa, de manera jubilosa, de manera, digamos,
heroica, ¿no es cierto? Precisamente podríamos decir, ¿no?, que no hay manera de certificar quiénes son esos personajes que están ahí, podría ser evidentemente Sucre, Bolívar, Córdoba, en la medida en que además están, digamos, o aparecen, ¿no es cierto?, como ustedes lo pueden ver ahí claramente, las banderas de Perú, ¿no es cierto?, en ese orden, Argentina, Colombia y probablemente la de Venezuela, ¿no? Entonces, digamos, de un lado aparecen hacia lo alto, ¿no?, de esta colina, descendiendo por las pampas, digamos, de quinoa, digamos, en Ayacucho, estos héroes. De otro lado, ¿no es cierto?, tenemos la algarabía o el júbilo de esta población, de esos ciudadanos que se encuentran de alguna manera esperando a los héroes, ¿no? Y hacia un lado tenemos, digamos, a esta, que eso lo vamos a ver con mucho más claridad, ¿no es cierto?, mirando desde esta balaustrada, ¿no es cierto?, desde esta arquitectura más bien de estilo europeo, una joven, ¿no es cierto?, que mira con curiosidad el paso, ¿no es cierto?, de estos libertadores, y luego lo vamos a ver, digamos, con mucha mayor claridad en la versión final, en la versión final de la Benemérita, a una persona mayor que más bien parece mirar con recelo el paso de los libertadores, como señalando más bien este nuevo cambio de régimen, ¿no es cierto? No es algo con lo que precisamente esta persona, esta señora, que representaría esta noción, si quieren, de antiguo régimen, ¿no es cierto?, más ligado a este pasado colonial, ¿no es cierto?, lo ve desde lejos, lo ve con cierto recelo, ¿no? Entonces, mientras hay una actitud, digamos, de este lado más ligado a lo occidental, desde la postura de una joven que lo ve con curiosidad, ¿no es cierto?, y se acerca a esta balaustrada, digamos, sin temor, existe más bien esta figura representada por una mujer más bien anciana o de mayor edad que se aleja, ¿no es cierto?, de esa balaustrada y más bien ve este hecho desde la distancia, ¿no?, quizás representando precisamente esta mirada, ¿no es cierto?, de recelo frente a la independencia, en la medida en que, digamos, si representara, digamos, el lado español o el lado occidental, hay algo, ¿no es cierto?, que se pierde, digamos, en este proceso de independencia. Eso lo vamos a ver más claramente en la versión de la Benemérita, ahora lo vamos a ver. Y desde el otro lado, ¿no es cierto?, desde esta sección izquierda, ¿no?, vemos más bien esta, que también desde ahí es interesante poder analizarlo. De un lado tenemos esta arquitectura, digamos, estos arcos y esta balaustrada, ¿no es cierto?, muy bien puesta, donde queda claro que es una arquitectura de carácter occidental, y aquí en una precaria escalera, no muy precaria, se logran ver ciudadanos andinos, ¿no es cierto?, que miran, ¿no es cierto?, con curiosidad y sorpresa esta gesta emancipadora y la saludan, casi con el mismo gesto, ¿no es cierto?, de la joven del lado opuesto, ¿no? Y más bien en antagonismo, ¿no es cierto?, a este gesto más bien receloso, dubitativo, ¿no es cierto?, que tiene esta mujer anciana que representaría, digamos, de alguna manera esta defensa del antiguo régimen o de la colonia, ¿no? Y en el medio, ¿no?, ustedes van a poder ver, se los voy a tratar de mostrar en la otra versión, estas mujeres, ¿no es cierto?, que de forma coqueta, ¿no es cierto?, sonriente, miran al espectador, que son estas mujeres, digamos, hispanas, ¿no es cierto?, que tienen estas peinetas, ¿no es cierto?, que recubren su rostro, y de manera, si quieren, un poco sintomática, ¿no es cierto?, las personas a las que precisamente no les vemos el rostro o Hernández invisibiliza es de alguna manera este ciudadano afroperuano y esta mujer andina que le dan la espalda, ¿no es cierto?, al espectador, ¿no? Entonces, de alguna manera, vamos a pasar, les quiero mostrar el cuadro, entonces, ahí está. Este es el cuadro, ¿no es cierto?, del cual les he hablado, ¿no es cierto?, en la versión que se encuentra en la Benemérita Sociedad de Fundadores de la Independencia. Esta es la versión, ¿no es cierto?, que se encuentra o que se encontraba en el Salón Ayacucho y que ustedes pueden, digamos, actualmente ir a ver. Entonces, esta es precisamente la parte central del cuadro, donde podemos ver aquí precisamente estas mujeres de las que yo les hablaba, mostrándose alegres, coquetas, jubilosas, de alguna manera, digamos, demostrando la alegría, ¿no es cierto?, por esta gesta emancipadora, por esta ganancia, ¿no es cierto?, en relación a la independencia,
y, ¿no es cierto?, de otro lado, esta invisibilización, esta no visión de los rostros, digamos, de este personaje afroperuano y de esta mujer andina, ¿no? Entonces, de alguna manera, en este cuadro es como que se representa una especie de diversidad arquetípica, ¿no? Están todos presentes, ¿no? Está de un lado la sociedad más bien criolla, ¿no es cierto? Están los representantes también españoles, está también, digamos, representado de alguna manera la sociedad afroperuana, ¿no es cierto?, los pobladores afroperuanos, andinos, pero llama la atención efectivamente que sus representaciones, en algunos casos, digamos, den el rostro, ¿no es cierto?, al espectador. Imagínense además que eso tiene unas grandes dimensiones y estaba dentro del salón, y otros más bien nos den la espalda, ¿no? Entonces, hay aquí esta idea precisamente de la cual yo les hablé al inicio, de esta nueva república que se está gestando y de la cual Leguía es representante. O sea, Leguía viene a ser como una especie de heredero heroico, ¿no es cierto?, de Sucre, Bolívar, Córdoba, San Martín, que de alguna manera han creado esta nueva república donde todos convivimos de manera armoniosa, donde hay una especie de diversidad que no tiende al mestizaje, porque eso recién va a ser una discusión de los años 30, ¿no es cierto?, pero donde todos podemos vivir aparentemente bien, ¿no es cierto?, de manera conjunta, lo cual, digamos, evidentemente sabemos que no es así, ¿no es cierto? Estoy hablando del discurso, digamos, que quiere representar Leguía, no estoy diciendo de que fuese así, ¿no? Eh, Esta es precisamente, aquí está la imagen que yo les quería mostrar, ¿no es cierto? Este es Leguía y justo está he puesto aquí la flecha para que lo vean, ¿no? Ahí está Leguía recibiendo precisamente a las 13 delegaciones que vinieron para el centenario de la batalla de Ayacucho, como les dije, haciendo esta performance, ¿no es cierto?, dentro del espacio del Salón Ayacucho, ¿no? Eh, ahí está. Quería ver que ustedes puedan ver con mucha mayor claridad, porque en el cuadro, en el boceto que se encuentra en el MUSA, en eso no se ve con tanta claridad, digamos, las partes laterales, ¿no? Entonces, ahí podemos ver con mucho mayor nitidez, ¿no es cierto?, la representación de la sección izquierda, donde yo les hablaba de esta precaria escalera, ¿no es cierto?, en la cual estos pobladores andinos, que lo podemos ver, digamos, por los trajes, saludan la llegada de los héroes, ¿no es cierto?, y finalmente de haber conseguido, ¿no es cierto?, la independencia, ¿no?, cerrar este largo proceso. Y del otro lado, esto que les dije, digamos, esta arquitectura más bien europea, con esta balaustrada y esta, digamos, joven, ¿no es cierto?, que de alguna manera mira con curiosidad también, aunque con cierta distancia igual el proceso, ¿no es cierto?, y esa más bien anciana que representaría precisamente esto que les he dicho, como el antiguo régimen, o esta más bien mirada dubitativa o recelosa sobre lo que puede generar, digamos, un proceso de independencia o una república, ¿no es cierto?, que se ha independizado, ¿no?, como decía Leguía, de la madre patria, ¿no? Entonces, este cuadro, ¿no?, que es el cuadro con el que termina, ¿no es cierto?, el recorrido en el Salón Ayacucho, es precisamente este cuadro que representa esa idea de nación que Leguía quiso transmitir, ¿no? Esta idea de nación donde todos somos capaces de vivir, digamos, sin conflicto, ¿no es cierto?, donde se invisibilizan las violencias o los desencuentros, y donde además, y en eso con esto quería terminar, digamos, no sé, cuando uno habla, ¿no es cierto?, de la pintura academicista, o de la pintura, digamos, en este caso histórica, que de hecho a la que representa, ¿no es cierto?, Hernández, hay toda la discusión en relación a si esto, ¿no es cierto?, que se representa fue real, ¿no? Entonces, es evidente que no, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, San Martín no estuvo evidentemente en la batalla de Ayacucho, Bolívar tampoco estuvo en la batalla de Ayacucho, ¿no? Sucre sí, Córdoba sí. Entonces, digamos, una pintura de este corte, una pintura histórica, ¿no es cierto?, que es algo de lo cual va a hablar Ricardo también, no pretende ser, digamos, un reflejo de lo real, ¿no? Alguien podría decir, bueno, alguien podría preguntar, digamos, entre las personas que nos está escuchando, bueno, ¿esta pintura realmente pasó esto que se refleja ahí?
No, ¿no es cierto? O sea, la pintura histórica, sobre todo esta que hace Daniel Hernández a solicitud de Leguía, es una pintura, digamos, que quiere ser verosímil, que quiere ser creíble, ¿no? Que trata de construir un artefacto cultural acorde, digamos, al discurso político de Leguía. Entonces, con que parezca verosímil, con que parezca creíble, es suficiente, ¿no? Entonces, digamos, no vale tanto la pena preguntarle si eso que pinta, ¿no es cierto?, o eso que representa sucedió o fue real. No era el interés de Hernández, ¿no? El interés de Hernández era parecer creíble, parecer verosímil, ¿no? Y sobre todo que funcione, digamos, para representar esta idea de nación, ¿no es cierto?, moderna, civilizada, armoniosa, que quería presentar Leguía ante primero, digamos, la gente, los peruanos, ¿no es cierto?, que lo habían elegido, y por otro lado, ¿no es cierto?, para todas las delegaciones extranjeras que habían llegado a Lima, ¿no es cierto?, para estas celebraciones. Con eso aquí me quedo. Muchísimas gracias, Carla. Realmente súper interesante lo que nos has presentado. Sin más, voy a pasar a la presentación de Ricardo y creo que luego podremos tener un espacio para conversar, comparar y, bueno, seguir la conversación. Muchas gracias. Y Ricardo, tienes el micrófono. Buenas noches a todos. Quiero agradecer la invitación del MUSEM. Voy a pasar a compartir mi presentación. A ver si se puede. ¿Se ve? Perfecto, ¿no? A ver, voy a ponerlo así. Sí se ve. Ya está. Eh, Comenzaré por aquí. A ver, perdón. Perdón, ahora sí. Bueno, yo quiero hablar ahora sobre un cuadro que también es una de esas imágenes icónicas que nos recuerdan inmediatamente un acontecimiento crucial de la historia del Perú, ¿no? Es una de esas obras que se han fijado ya en la memoria colectiva, que es esta obra, es un lienzo pintado por Daniel Hernández en 1924, la escena de la capitulación de Ayacucho. Y yo quiero retomar aquí la presentación de Carla, porque ciertamente estamos hablando ante una imagen que es muy especial en el sentido de que, nuevamente, no estamos hablando, es una imagen que pretende recrear un acontecimiento real, ¿no? Que ocurrió verdaderamente, que es la firma de la paz, de la rendición de los ejércitos realistas después de la derrota, de su derrota en la batalla de Ayacucho, pero al mismo tiempo que no, siendo un acontecimiento real, está plasmado desde una visión muy específica, es decir, no es un ejercicio de reconstrucción fiel del pasado, sino lo que intenta aquí Hernández, como todo pintor académico en realidad, es crear una imagen que pueda sentirse como verosímil, es decir, más que una recreación, una reconstrucción arqueológica, es una imagen que sea una ficción que pueda ser creíble para un público amplio, ¿no? Bueno, como señaló Carla, Hernández es una figura clave dentro de la escena artística de los años 20 en el Perú porque él define, crea la escena artística de los años 20 en la medida en que la Escuela Nacional de Bellas Artes, como este lugar, ese espacio moderno en donde hay un aprendizaje profesional de la pintura y de la escultura, eh, es el espacio de las artes. En ese sentido, Hernández es una figura crucial para pensar todo lo que ocurre en los años 20, incluido el indigenismo, el protagonismo que asume Sabogal en la escena artística. En fin, es una figura fundamental y no solemos tomar en cuenta ni ser justos en este papel que tiene Hernández. Por lo menos la historiografía más antigua ha solido tildar inmediatamente a Hernández como un pintor académico y ciertamente lo era por su formación, pero también es una figura crucial, es la persona que está formando una nueva generación de artistas que va a pintar de manera distinta a él, pero que va a aprender el oficio, es decir, la habilidad técnica de él, y en ese sentido era un gran técnico, pero también es la persona que está
consolidando y dándole sustento a esta institución crucial para la historia del arte peruano moderno, que es la EMBA, ¿no? Hernández era un pintor que, como también señaló Carla, cuya carrera en Europa, que era una carrera bastante distinguida, se había desarrollado alrededor de algunos temas que eran temas en realidad más bien elegantes. Era una pintura de género muy sofisticada en términos técnicos, es decir, muy virtuosa. Como mostró Carla, La Perezosa es un alarde de destreza manual, de destreza pictórica, pero de un tipo de temática más bien o galante o más bien anecdótica, ¿no? Y cuando llega al Perú como nombrado como director de la Escuela de Bellas Artes, una de sus misiones es precisamente no solo consolidar este proyecto nuevo y darle y ser un profesor del oficio para los alumnos de la escuela, sino también en cumplir lo que se espera de una Escuela Nacional de Bellas Artes, que es eh, por un lado, apostar por la búsqueda y por la creación de un arte peruano, ¿no? Dentro de estos imaginarios nacionalistas que creen que el arte se puede definir de una manera, puede tener una personalidad asociada al Estado-nación, ¿no? Pero también crear imágenes de la historia del país, imágenes oficiales, ¿no? Hernández es el pintor de Leguía no solo en cuanto fue uno de sus principales retratistas, sino también en el que crea ese imaginario histórico que va a ser clave para la apuesta de Leguía por la construcción de una patria nueva, ¿no? Y sus primeras obras, eso es un reto para él, porque él no estaba acostumbrado a hacer ese tipo de pintura, no era su métier, pero ya muestra su destreza apenas llega con estos dos cuadros, que son el San Martín y el Bolívar, que ahora están en el Congreso de la República, que impactan por su sentido teatral, eh, su empaque monumental. Y de hecho, en Lima, en una ciudad en donde prácticamente ningún pintor tenía el oficio ni la formación de Hernández, terminan siendo imágenes de referencia. Pero claro, acá vuelvo, retomo aquí el cuadro de la apoteosis de Ayacucho, el cuadro que ha tratado de una manera tan precisa Carla, porque este cuadro, por ejemplo, es una pintura interesante porque tiene un sentido más alegórico, ¿no? En este caso, no es un acontecimiento, a diferencia de la capitulación de Ayacucho, no es la representación de un acontecimiento que ocurrió, sino tiene como lo mencionó Carla, tiene esa vocación de imaginarse más como una alegoría de la independencia, ¿no? Y en ese sentido es una mirada bastante amable de un acontecimiento que estuvo marcado por la violencia, ¿no? Y claro, este tipo de imágenes que eluden la idea de violencia en relación con el proceso de independencia están asociadas a un horizonte mucho más amplio, que es el surgimiento de este discurso, la consolidación en realidad de este discurso hispanista, ¿no? Esta idea, este discurso en el que España funciona como referente simbólico, como una madre patria, ¿no? En ese sentido, la independencia es como el momento en el que los antiguos virreinatos españoles asumen la mayoría de edad y se separan de su madre, ¿no? Pero hay un discurso que asocia este tipo de acontecimientos históricos con la idea de una familia, ¿no? Imágenes como estas, que no tienen que representar un acontecimiento concreto, sino ficcionar una alegoría, eran mucho más útiles o mucho más funcionales para dar cuenta de ese discurso de manera explícita. Que lo que es distinto a una imagen como la capitulación de Ayacucho, pensar en cómo pintar, el hecho de escoger solamente la capitulación de Ayacucho dice mucho acerca de qué está haciendo Hernández en relación con cómo contar la historia. Yo les muestro aquí esta versión que también es de 1924, es la otra versión de la capitulación de Ayacucho. Hernández pinta dos cuadros. Este es el más pegado al acontecimiento real, en el sentido de que aquí lo que hace Hernández es ceñirse
al relato oficial, que es que después de la batalla, horas después de la batalla, cuando ya estaba por caer la tarde, se reúnen los oficiales de ambos ejércitos y firman la capitulación. En el momento que se firma la capitulación, ya había iluminación artificial. Entonces, lo que hace aquí Hernández en esta primera versión de la capitulación de Ayacucho es precisamente mostrar la escena con una iluminación de velas, ¿no? Em, para ceñirse de manera más fiel al relato histórico. Pero claro, volvemos aquí con el tema de que una pintura de historia, más que funcionar como una recreación fiel de un acontecimiento, tiene que funcionar como una imagen verosímil, es decir, que sea creíble y que genere el impacto que quiere generar al espectador. No es no es una especie de reconstrucción arqueológica fría, ¿no? Sino que tiene que ver con la necesidad de parte del Estado o de la institución que la encarga de generar una vinculación afectiva con el espectador en relación con, en este caso, la idea de una historia nacional, ¿no? Entonces, al parecer esta versión no era tan funcional en ese sentido, ¿no? De hecho, aunque Hernández muestra aquí su destreza en uno de esos géneros particularmente desarrollados como ejercicio de virtuosismo en la pintura académica de comienzos del siglo XX, que es la idea de la iluminación artificial. Este es un cuadro que Hernández pinta en 1903, que es una escena de luz artificial precisamente, pero dentro de esa temática galante. Aquí Hernández está retomando esa idea de la iluminación artificial, ¿no? Como no solo como una necesidad de la narración fiel de los acontecimientos, sino también como uno de sus géneros, de los géneros que le habían dado fama en Europa, ¿no? La idea de captar los efectos de la luz dentro de esta pintura de pincelada muy suelta, que recoge algunos elementos del impresionismo. No es una pintura impresionista, no. Tiene un sentido fuertemente académico, está aún anclada en la formación académica del siglo XIX, pero lo que hace es asimilar ciertos elementos de la pintura más moderna europea para traducirlos dentro de una lógica académica, ¿no? Entonces, lo que hace Hernández aquí es asumir esos elementos modernos, más novedosos de la pintura europea dentro de un lenguaje académico, y eso le había dado fama también en Europa. Entonces, está retomando la idea de luz artificial, pero más allá del despliegue de destreza, parece que no funcionaba en términos de una vinculación verdaderamente afectiva o de una potencia visual de cara a un público amplio, porque obviamente la finalidad de una pintura de historia es enseñar, generar sentimientos patrióticos, generar algún tipo de enseñanza moral. Y en ese sentido, quizá el efecto, el claroscuro, la forma difusa como se muestran a los personajes, se muestra a los personajes, no tenía la claridad, la legibilidad necesaria como para cumplir su cometido. Es decir, era una magnífica pintura académica, pero no cumplía necesariamente con las finalidades asignadas a una pintura de historia. Y claro, porque tenemos que pensar que la pintura de historia en general es un género moderno, ¿no? Es un género que está asociado con las academias europeas, no es como el tipo de pintura de acontecimientos, o sea, es una pintura, esta idea de reconstruir de manera verosímil, no fiel necesariamente, pero sí verosímil, el pasado, era eh, un, eh, una especie de paradigma o de aspiración que se comienza a definir en el ámbito de la pintura académica desde fines del siglo XVIII y que llega al Perú como parte de este proceso de construcción de eh, de apertura del país a un orden internacional después de la independencia, pero también de construcción de una tradición académica en el propio país. Saben que la EMBA se abre en 1919 con la llegada de Hernández,
pero antes de eso no había una escuela de pintura. Las tradiciones coloniales de pintura no eran tradiciones de pintura académica propiamente. Y el gran paso para crear una tradición académica lo dan estos primeros artistas peruanos que viajan a Europa y que traen ese lenguaje, se forman en las academias europeas y traen ese lenguaje al Perú. Una de esas figuras esenciales o claves para la definición de un arte académico en el país es Luis Montero, y de hecho uno de los hitos de la pintura académica, no solo peruana, sino sudamericana, es Los funerales de Atahualpa. Es una pintura que tiene un sentido completamente nuevo. La forma de recordar el pasado en la tradición anterior a la pintura académica, en la tradición propia, local, colonial, era completamente distinta. Aquí tengo dos imágenes que confrontan cómo se preserva la memoria en dos tradiciones muy distintas, ¿no? La primera es un retrato de José de San Martín, pintado por Mariano Carrillo, un pintor formado en 1822. El retrato se pinta en ese año. Mariano Carrillo es un pintor formado localmente dentro de una tradición virreinal de pintura. Y claro, cuando se quiere guardar la memoria de la proclamación de la independencia del Perú, el Cabildo de Lima le pide a Carrillo que pinte un retrato de San Martín. No le pide que pinte una escena que represente la proclamación de la independencia. Le pide el retrato de quien proclama la independencia, de quien había hecho, había encabezado todo este proceso, con una cartela que diga, proclamó la independencia de Perú y Chile. Porque esas eran las maneras en que la pintura guardaba la memoria de un acontecimiento. No existía, no se había, la lógica no era tratar de representar hacer un cuadro en el que se representara la proclamación per se. Habían otras formas de guardar la memoria, ¿no? Lo que tenemos a la mano derecha es el cuadro que todos conocemos y que de alguna manera es la forma, por la repetición constante que ha tenido, ha hecho que nos imaginemos la proclamación de la independencia de esa manera. Pero es un cuadro pintado en 1904 por un pintor, por Juan Lepiani, un pintor formado en Roma. En ese momento estaba estudiando en Roma, y incluso ni siquiera Lepiani tiene necesidad de utilizar demasiados referentes reales de la historia del Perú, o hacer una investigación para tener quiénes habían estado en el tablarillo con San Martín, cuáles eran los rostros, si habían retratos antiguos para poder tomarlos de ahí. Es un ejercicio puramente, una ficción, pero una ficción bastante bien construida, por la medida en que nos ha convencido de que así es la proclamación de la independencia, pero en realidad no fue así. Y el cuadro tiene muy pocas alusiones específicas al contexto peruano. Nosotros imaginamos o qué está pasando, pero si uno se fija, prácticamente no vemos ningún rostro de libertad de los que participan. La arquitectura del fondo no tiene mucha relación real, es una especie de convención que representa la Plaza de Armas de Lima, pero no es una representación, siquiera es una representación fiel de la Plaza de Armas, a pesar de que Lepiani podría haberla tomado de la plaza tal y como se encontraba a comienzos del siglo XX, ¿no? Y de hecho, cuando Hernández tiene que pintar la capitulación de Ayacucho, tenía otro tipo de referentes. Y es interesante que pinte la capitulación de Ayacucho. Es decir, lo que se celebraba era la capitulación y la batalla. Y dentro de la tradición académica, uno de los grandes géneros de la pintura académica es la representación de acontecimientos de guerra, de grandes batallas que se prestan para escenas de acción con numerosos personajes, con la representación de grandes paisajes. Pero a Hernández no se le pide que pinte eso. Porque evidentemente en el contexto de las celebraciones del Bicentenario, en donde España era una de las invitadas, de las naciones invitadas a las fiestas del Bicentenario, la idea de mostrarla explícitamente un acontecimiento de violencia, implique la lucha entre realistas y patriotas, hubiera sido chocante. Y de hecho, como también lo menciona Carla, como parte de este discurso,
que tiene que ver con un discurso incluso más amplio, que es acerca de la reivindicación de la idea de la conquista como un proceso de civilización, civilizatorio, entre comillas, una agenda bastante conservadora, por cierto, pero que también sirve, funciona, tiene a las necesidades del gobierno de Leguía. Representar la batalla hubiera sido bastante chocante. Entonces Hernández elude representar esa escena de violencia que de hecho ya tenía precedentes de otro tipo, no necesariamente pinturas, pero sí grabados, como este de Auguste Raffet, un grabador francés que por encargo realiza algunas escenas de la independencia americana, ¿no? Una de ellas es la batalla de Ayacucho, o imágenes también en clave alegórica, porque en realidad la pintura colonial, cuando tenía que representar algún tipo de acontecimiento, o apelaba al retrato, generalmente, o al retrato, o a la imagen alegórica, ¿no? Como esta, que es un cuadro que se realizó para recibir a Simón Bolívar después de la capitulación, después de la derrota final de los ejércitos realistas. En donde toda esta sucesión de batallas y de acontecimientos bélicos se plasma al final en una composición que lo que muestra es, de manera simbólica, nuevamente, de manera alegórica, Bolívar siendo recibido por Huayna Cápac, que aparece vestido a la griega, ¿no? Huayna Cápac le ofrece la maqueta del Templo del Sol a Bolívar como agradecimiento por la libertad del Perú, ¿no? Entonces, Hernández podía tener referentes de este tipo, ¿no? Referentes como este, nuevamente pensando en el retrato como la forma más tradicional de preservar la memoria en la pintura colonial o en la pintura de tradición colonial, la pintura de inicios, la pintura local de inicios de la República. También tenía un sinnúmero de modelos de imágenes de héroes, ¿no? De héroes de la independencia. Eh, pero claro, él apela a su tradición, ¿no? Y lo que tenemos aquí nuevamente es, dejando de lado la idea de batalla, accede a la capitulación porque es el momento, nuevamente, hablando de esta idea de la madre patria, el momento en el que los hijos se adquieren la mayoría de edad y se independizan de la madre, ¿no? Es la fórmula el símil que explícitamente funciona dentro de este horizonte hispanista, ¿no? De reivindicación de la conquista como un momento civilizatorio, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es el momento en el que Sucre y Canterac firman el tratado, ¿no? La capitulación. Y la idea es no mostrar una relación jerárquica de vencido y vencedor, sino más bien ponerlos en el mismo nivel para precisamente construir esta idea de un cierre, un cierre armónico de un periodo y el inicio del periodo republicano. Hernández, nuevamente, a diferencia de la versión inicial, que era una escena con luz artificial, lo que hace Hernández en la versión final, mucho más compleja, porque la versión inicial tiene un poco también de boceto. En esta es bastante más abocetada. En esta lo que hace es, para no perjudicar la legibilidad de la imagen, que es clave dentro de las pretensiones didácticas de una pintura de historia, es iluminar la habitación de manera muy clara para que podamos ver a todos los personajes. En algunos casos, y de hecho, muchos de estos personajes deben haber sido tomados no a partir de Hernández no se dedicó a buscar los retratos antiguos de los que participaron en la capitulación, sino más bien utilizó modelos vivos. Hay una tradición, una leyenda que señala que, y yo no la verdad que yo no sabría identificarlo concretamente, pero uno de estos dos personajes creo que es el hombre de poncho, pintado a partir de Camino Breno. El pintor Camino Breno, que era discípulo de Hernández en la Escuela Nacional de Bellas Artes, posó como modelo para uno de los personajes, una de las dos figuras de cabello rubio que aparecen
capitulación de Ayacucho, y de hecho, en realidad el resto de personajes también se podría probablemente identificar con modelos vivos. En ese sentido, lejos de hacer un ejercicio de reconstrucción arqueológica, lo que hace Hernández es utilizar su propia formación, su propio repertorio de fórmulas dentro de la tradición académica para crear una imagen verosímil. Y claro, la idea final es esta idea en la que no hay una ruptura violenta, las escenas de lucha se eluden completamente para mostrar al final la firma, que es una especie de momento de reconciliación final entre vencedores y vencidos. Hernández fija va a ser una figura clave, como les decía, porque también fija una forma especial de representar la historia, ¿no? La historia, porque si uno piensa, este corpus de imágenes que produce Hernández en la década de 1920, que van desde los retratos de San Martín, de Bolívar, Francisco Pizarro, la capitulación de Ayacucho, es un corpus muy potente que muy pocos pintores, salvo Lepiani, pocas décadas antes, habían tratado de crear, vinculados sobre todo con la República, ¿no? Existían referentes tan importantes como los funerales de Atahualpa, pero un imaginario republicano era algo que no se había desarrollado mucho y que solo se empieza a construir de manera sistemática desde fines del siglo XIX, ¿no? Y sobre todo con una figura clave como Lepiani. Pero de hecho Lepiani había sido un pintor muy discutido por lo que algunos consideraban como una mala formación pictórica, como un pintor no tan virtuoso, y en ese sentido Hernández era incuestionable en cuanto a la calidad de su oficio, ¿no? Y esa calidad de su oficio también se refleja, y con esta imagen voy a cerrar, es una mala fotografía, disculpen por no haber podido conseguir una mejor, en la pintura de historia que realizan sus discípulos, algunos de sus discípulos, y una de ellas, quizá, que quizá es el cuadro más interesante de este género producido uno de los más interesantes de este género pictórico producido dentro de la EMBA, es esta imagen del fusilamiento de María Parado de Bellido, pintada por Consuelo Cisneros en 1929. Eh, Ciertamente, cuando uno piensa en la fundación de la Escuela Nacional de Bellas Artes, a veces se olvida que gran parte del alumnado de la EMBA eran mujeres. Eran mujeres que la EMBA en la década de 1920 es como un espacio de transición que está construyendo ese espacio moderno de las artes, ¿no? Que va a ser imprescindible para desarrollar una tradición académica propia, pero también es un espacio en el que algunas prácticas del siglo XIX se insertan dentro de esta nueva institución, ¿no? Como la idea de que algunas mujeres de sociedad, como parte de su formación, debido a su estatus, como una distracción elegante, debieran estudiar, porque estudiaban pintura, ¿no? Es ese espacio de tránsito, por eso, aunque el alumnado de la EMBA estaba compuesto por lo menos por un 40 o 50% de mujeres, eh, muy pocas de ellas llegaron a desarrollar una trayectoria profesional propiamente dicha, ¿no? Estudiaron, exhibieron en la Escuela Nacional de Bellas Artes, eran figuras importantes en los salones de la EMBA, pero fuera de la EMBA tuvieron muy poca, creo que hay un temblor, no llegaron a desarrollar una carrera propiamente dicha. Y de hecho, Consuelo Cisneros probablemente es una de ellas. No sabemos mucho más de lo que produjo fuera de la EMBA, pero claro, lo que tenemos aquí es una imagen de un tono distinto, pero muy impactante, en la que una mujer pinta el acontecimiento, el momento heroico de la vida de otra mujer, ¿no? Eso es un detalle excepcional dentro de la historia de la EMBA, porque en general las pinturas de historia republicana suelen eh, elogiar o conmemorar o recordar acontecimientos con un protagonismo masculino, y de hecho que sea una mujer pintora también
tiene una particular relevancia, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí concluyo mi presentación. Comenzamos con las preguntas, Jorge. Gracias, Ricardo. Y gracias, Carla, también por la intervención. Bueno, yo voy a inaugurar esta ronda de preguntas. Invito a todos y a todas que por el chat nos puedan hacer llegar sus preguntas. De hecho, ya tenemos algunas de Facebook, pero antes quería mencionar de manera muy veloz. em, Voy a compartir mi pantalla. E invitarlas también para quienes estén en Trujillo o vayan a visitar la ciudad, que la exposición estará hasta el sábado 16 de noviembre. Y actualmente la capitulación de Ayacucho se encuentra en la sucursal de Trujillo, como pueden ver en la imagen que la voy a agrandar. Y que además, al costado de la capitulación, como parte de nuestras actividades pedagógicas, se colocó un pequeño buzón que lo puedo mostrar aquí, donde se invitó al público a que puedan dejar sus preguntas sobre la capitulación y sobre los temas vinculados a Nación, y que las íbamos a responder en este conversatorio. De hecho, ya Ricardo y Carla con anterioridad conocían algunas de las preguntas que se hicieron a través del buzón, pero igual voy a mencionar algunas. Y también, dentro de la línea de las actividades pedagógicas que tenemos, los módulos van acompañados con un módulo pedagógico donde hay tres actividades. Esta primera es de Mi familia, mi historia, donde los estudiantes y los visitantes han podido compartir sus historias de migración o historias de migración de sus padres o abuelos. Y pueden ver la actividad. Hay diferentes edades participando. También está la actividad del escudo reimaginado, donde se les pedía reinventar este escudo con algunos otros símbolos más actuales, con otras lógicas que no sean necesariamente la lógica económica que se vive en ese momento. Y por último, un mensaje para el Perú del 21-21, donde también han dejado algunas preguntas que las incorporamos ahora, donde se les pide dejar un mensaje para los peruanos que van a celebrar el tricentenario de la independencia, ¿no? ¿Qué logros tenemos como país? ¿Qué esperamos para un futuro? ¿Qué esperamos para un país mejor también? Eso quería compartir con ustedes y voy a pasar a la ronda de preguntas para... Un momentito. Ya. Para Carla, una de las preguntas que yo me hago es qué sucedió luego con el Salón Ayacucho, porque mencionaste que me imagino desapareció, pero qué sucedieron con las obras, cuántas de ellas se han conservado, cómo tenemos esos registros. Y para Ricardo, si nos podría comentar sobre algunas recreaciones o adaptaciones contemporáneas que se han hecho a raíz o a partir de la obra de la capitulación de Ayacucho. Y otra pregunta que nos dejaron es, la pintura de la capitulación, a pesar de no reflejar algo real, como mencionaste, los personajes que aparecen allí, ¿sí estuvieron en dicho acto o también, digamos, se colocaron posteriormente, ¿no? Y no estuvieron realmente presentes? Eso es para comenzar. Por favor, no vamos a permitir activar los micros, pero con todo gusto pueden dejar las preguntas en el chat. Gracias, Jorge, por tu pregunta. Es una pregunta interesante, porque de hecho, digamos, cuando hice la investigación, claro, una de las preguntas que me hacía efectivamente es dónde están los cuadros, ¿no? Y es chistoso porque mientras hice la tesis nunca pude acceder al lugar en donde están los cuadros, que es Palacio de Gobierno. O sea, actualmente las Sargas están en Palacio de Gobierno, algunas, hay que decir la verdad, en malas condiciones, precisamente porque fueron óleos, o sea, perdón, que fueron hechos con mucha rapidez, ¿no es cierto?, por la premura, digamos, del momento, pero además porque la sarga misma, o sea, el carácter mismo en términos técnicos es una tela sin preparar, ¿no? Entonces tú notas muy claramente, por ejemplo, que el pigmento es un pigmento que ha perdido ya mucho color, que está desvanecido, que la capa pictórica es muy delgadita, ¿no? Ves además el lienzo atrás, ¿no? La urdimbre la logras ver, ¿no? Pero además no les he contado algo porque, bueno, ya no me dio tiempo, pero, digamos, Hernández tiene a su cargo dos obras, ¿no? La obra, digamos, en el Salón Ayacucho, que es la apoteosis, y tiene otro cuadro que es un plafón, hermoso, porque tiene una historia muy especial en donde hace, digamos, una especie de comparación entre el Imperio Romano y el Imperio Incaico. En fin,
es una recreación muy interesante que es más bien la que da inicio al salón. Entonces el salón empieza con una obra de Hernández y termina con una obra de Hernández, ¿no? Entonces empieza, digamos, con nuestro glorioso pasado incaico y termina con nuestro glorioso presente republicano, ¿no? Para decirlo, digamos, como hubiese querido representarlo Leguía. Entonces, en resumen, algunas de las sargas están en el palacio, no están todas, otras han desaparecido. El plafón, que también es el que da inicio al salón, ese está en el palacio. De hecho, digamos, está en una ubicación, digamos, en un techo, ¿no? Como estaba, digamos, en el palacio, en el Salón Ayacucho originalmente, y la obra está central, como dije, está en la Sociedad Benemérita de la Independencia, que para quien quiera visitarlo tienes que escribirles un correo o llamarlos, porque no siempre, digamos, abren, pero igual realmente es impactante, o sea, para alguien que le guste ver una obra en vivo y en directo, sobre todo si primero ves el boceto preparatorio en el museo y luego vas ahí, la obra es muy impactante. Eso, y bueno, se destruyó, con eso ya termino, porque eso también, digamos, es paradójico, ¿no es cierto? Así como Leguía quería dar esta idea, digamos, de modernidad, ¿no es cierto? De este, esta nación, de alguna manera, que tenía este pasado grandioso, no sé qué, de la misma forma, ¿no es cierto? Ay, se me fue la idea, ¿qué es lo que está? Ah, de la misma forma, ¿no es cierto? Benavides destruye ese mismo salón con esos mismos argumentos, ¿no? Eso es lo gracioso, o sea, lo destruye porque dice, no, digamos, esto no está hecho, digamos, en material noble, ¿no es cierto? Está hecho en quincha y en cartón piedra, y, digamos, por esa misma razón, ¿no es cierto?, la nación necesita, digamos, un nuevo palacio, un palacio moderno, y con la misma razón con que de alguna manera la Leguía lo construye, ¿no? Benavides lo destruye, ¿no? En el año 37. De hecho, hace poco recién pude saber exactamente, es entre agosto y septiembre del año 37 que Benavides lo destruye, ¿no? Bueno, yo responderé la pregunta que me toca. En primer lugar, mira, yo creo, no he hecho una indagación de cuál ha sido la fortuna de parodias o de reinterpretaciones de la capitulación de Ayacucho. Creo que en realidad que la pintura que más suerte ha tenido en esa línea ha sido la de Lepiani, precisamente, ¿no? La proclamación de la independencia asociada a las celebraciones del Bicentenario. Eh, lo que sí es cierto es que su impacto no fue tan inmediato, en la medida en que para que una pintura de ese tipo se convierta en un ícono nacional, tiene que pasar muchísimo tiempo, tiene que repetirse hasta la saciedad en textos escolares, en publicidad, y eso para la Lima de 1920 no era no estamos hablando de un fenómeno de cultura de masas propiamente dicho, todavía, aunque hay algo similar, pero no fue tan inmediato, ¿no? Yo creo que pasó un tiempo para que se pudiera convertir en lo que ahora es. Eh, el- las, Sobre la forma como Hernández imagina la escena, yo creo que lo que hace allí es se toma muchas libertades en la medida en que los personajes importantes están, ¿no? Pero el número real de los participantes es algo que queda dentro de las licencias de composición que debe tener un pintor académico, ¿no? Para que la imagen sea legible, pero al mismo tiempo se sienta con un impacto, con un decoro necesario, ¿no? Porque eso también, con pocos personajes, la trascendencia del acontecimiento podría quedar bastante disminuida en términos de cómo lo sientes cuando la ves, ¿no? Cuando ves la imagen, ¿no? Pero consigue ese justo medio para dar cuenta de un acontecimiento que ocurre en una cabaña. eh, y sin embargo es este cierre final a un proceso bastante complejo, bélico bastante complejo, ¿no? He visto también una pregunta que dice una consulta acerca de dónde está la otra capitulación de Ayacucho. Está en una colección privada. Está en una colección privada. No tengo ahorita el formato, me parece que es de un tamaño ligeramente menor a a la versión del Musen, pero todavía se conserva, afortunadamente. Y, Ricardo, yo bueno, vamos a justo hacer una... quería... Ah, Sí, sí, dime, sí. Carlos.
No, Jorge, que ahí justo hay una pregunta que me parecía súper Sí, interesante, que, digamos, de la cual Ricardo también hizo mención, cuando Gerardo Moreno pregunta, ¿no? ¿Creen que justo con la obra de Hernández tacharla de conservadora, ¿no? A mí me parece interesante también lo que dijo ahí Ricardo. Yo creo que hemos sido bien injustos, digamos, en cómo hemos de alguna manera eh, revisitado la figura de Hernández, ¿no? O sea, Ricardo dijo algo así como, bueno, efectivamente se le aplicó el mote de academicista, porque bueno, no se le aplicó, era un academicista, ¿no es Claro, cierto? Y realizaba una pintura de ese tipo, ¿no es cierto? Y entonces eso, de alguna manera, nos hace pensar en, bueno, entonces es conservador, ¿no? claro, Y sí creo que hay una cosa súper interesante que decir, que de hecho cuando yo inicié la investigación sobre el Salón Ayacucho, había como un prejuicio sobre el antagonismo entre el indigenismo y el hispanismo. claro, Y en realidad eso es absurdo, o sea, cuando tú te das cuenta del Salón Ayacucho es maravilloso cómo Hernández, digamos, logra generar, independientemente de cómo se hayan llevado entre ellos, no interesa, pero cómo logra generar, digamos, un real espacio de creación, de taller, ¿no es cierto?, claro, donde coexisten al mismo tiempo alguien como Piqueras Cotolí, que crea el neoperuano, ¿no es cierto?, que es una cosa delirante en términos arquitectónicos, ¿no? Tienes a Sabogal, que es el maestro, digamos, del indigenismo, el creador del indigenismo, el padre de todos los que viven después, y tienes a Hernández. Entonces, en sí, realidad, más que una oposición y tacharlo de conservador, yo más bien creo que habría que volver a estudiar la figura de Hernández sí, y del rol que tuvo en la EMBA, porque además recalco, o sea, como lo dijo también Ricardo, es decir, es súper importante darse cuenta que él institucionaliza, ¿no es cierto?, el aprendizaje moderno de lo que ahora entendemos la técnica, ¿no? Las técnicas de la escultura, de la pintura, ¿no? Y efectivamente, en ese sentido, él era un gran maestro. Pero además, con esto ya termino, hay una frase que me encanta, que él dice como, yo no quiero ser un bolchevique ni tampoco un gran conservador, claro, ¿no? O sea, todo el tiempo la idea, digamos, y esto lo digo porque, digamos, lo dice él, digamos, en las entrevistas que le hacen, cuando él dice cómo quiere llevar la escuela, había una especie también como de justo medio, ¿no? De querer poder dar, tampoco quiero idealizar ni romantizar la figura de Hernández, pero sí claramente sentar que sí me parece injusto tacharlo de conservador, porque si hubiese sido de esa forma, no hubiese digamos, juntado al mismo tiempo a alguien como Piqueras, ¿no es cierto?, que genera este estilo mestizo, extrañísimo, como el neoperuano, y a Saugal, y les hubiese dado la posibilidad de generar esta nueva generación de artistas, ¿no? Entonces, sí, esa pregunta me parece súper interesante. Eso nada sí, más. Hernández es un gran árbitro. Es el árbitro que logra conciliar tendencias muy distintas. Obviamente era un hombre de una formación académica en sentido estricto, ¿no? Pero era un hombre pero era un academicismo que miraba más hacia lo moderno, es decir, que asimilaba las conquistas del impresionismo, muy amigo que miraba hacia la pintura española más moderna en aquel momento académica, pero como Zuloaga, como este tipo de pintura regionalista española. Era un hombre que también había asimilado, a pesar de que tenía una formación muy cosmopolita, había asimilado su papel como promotor de un arte nacional en sentido estricto, o sea que ese giro nacionalista de la EMBA no es solo de alguien como Sabogales, en realidad es parte de la política que está definiendo Hernández, y además es un gran conciliador porque Piqueras Cotolí y Sabogal se llevaban fatal. Y de hecho, la mejor demostración de ello es que cuando Hernández muere, y a pesar de que Sabogal había tenido una gran influencia en términos de pensamiento en muchos pintores importantes de la EMBA, como director, no fue un director muy bueno para la EMBA. Es un periodo más bien de un bajón de la Escuela Nacional de Bellas Artes, a pesar de que él, como pintor, en términos personales, desarrolla muy buena obra en los años 30, pero igual la EMBA es una institución que decae en los años 30, ¿no? Entonces, Hernández es una figura súper importante y creo que sí se impone una revisión de su papel como este gran artífice de un espacio para las artes en todo lo que implica ese término en los años 20, ¿no? Jorge, aquí hay otra preguntita también que dice, de Víctor Pimentel, ¿no? sí, ¿Se dale. conservan Sí. los planos originales del diseño arquitectónico del Salón Ayacucho? Y quería decir, digamos, justo que no todos nosotros los que estamos aquí, digamos,
trabajamos en museos, o sea, me refiero a la gente del MUSEN, a Ricardo, digamos, que la importancia que los museos resguarden material histórico, ¿no? Que los museos son también espacios repositorios de archivos, y eso en verdad es fabuloso. O sea, yo no hubiese podido hacer esta investigación y mi tesis de maestría si no hubiese sido porque, por ejemplo, el Mali, ¿no es cierto?, resguarda los planos de Piqueras Cotolí, porque la Claro. familia, digamos, se los cedió. Entonces, por ejemplo, y eso me permitió entender y reconstruir en términos digitales el salón. Entonces, sí, recalco la importancia que los museos sean archivos de la memoria histórica, ¿no es cierto? Y lo importante que tengan estos archivos a disposición del público en general, ¿no es cierto? Y de, sí, eso, ¿no? De los estudiosos, ¿no? O sea, para mí están ahí, es una maravilla. Es más, los puedes ver, ¿no? Puedes ver el papel, o sea, es realmente una maravilla. Ahora ya están digitalizados incluso, ¿no? Entonces sí, están ahí, están en el Museo de Arte del Lima. Listo. Pilar, creo que tú querías hacer una mención a los cuadros. Sí, bueno, además súper rico escucharlos y veo que se ha generado también, hay muchas preguntas todavía en torno a la figura de Daniel Hernández. Me parece muy interesante y creo que es bien importante, ¿no? Como dicen los historiadores, deben entender y estudiar la historia en su contexto, ¿no? Para poder seguir eh, revisándola, entendiéndola y también reescribiéndola para los distintos públicos. Bueno, solo quería comentar que en coordinación con el Ministerio de Cultura, las dos obras, tanto la capitulación de Ayacucho como la apoteosis de Ayacucho, han sido declaradas Patrimonio de la Nación, ¿no? Esto es una novedad, han salido las resoluciones el 24 de octubre, 26 de octubre, fue publicado ya en el diario El Peruano, pero bueno, justamente creo que es importante resaltarlo justamente dentro del contexto del Bicentenario y de estas dos obras que son tan relevantes y que de alguna manera este tipo de declaraciones lo que nos ayudan es a seguir profundizando en la investigación, en la conservación y trabajos que podamos seguir realizando, ¿no? Eso nomás. Bueno, ya nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero muchísimas gracias Ricardo, muchísimas gracias Carla, ambos intervenciones muy buenas y creo que se ha generado una gran discusión aquí. Hay algunas preguntas que también ya han podido contestar. Solamente recordar que la exposición va a estar abierta en Trujillo hasta el sábado 16 de noviembre, que tenemos una última actividad cultural el sábado, que es el taller Deseos para mi país, a las 2:30, para que nos puedan acompañar. Y ya luego de eso, ¿no? La obra estará regresando a casa y la tendremos ya en exposición en el Museo Central en Lima. Muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias Ricardo, Carla otra vez, muchas gracias José también, jefe de la sucursal de Trujillo, y Pilar, directora del museo. Muchas gracias a todos y a todas.